La sombra sobre Innsmouth. H.P. Lovecraft. En La sombra sobre Innsmouth, Lovecraft construye uno de sus relatos más complejos y perturbadores a partir de un viaje aparentemente banal que se transforma de forma gradual e inexorable en una experiencia de horror ontológico. El narrador, nuestro protagonista, comienza su historia como un viajero racional, curioso y metódico, interesado en recopilar información sobre pueblos antiguos de Nueva Inglaterra. Desde el inicio, Innsmouth aparece rodeada de rumores, decadencia económica, aislamiento social, extrañas enfermedades y una población que inspira rechazo incluso en comunidades vecinas. Esta acumulación de comentarios negativos no genera aún terror explícito, pero sí una sensación de anomalía persistente, como si el pueblo estuviera fuera del orden natural de las cosas. Lovecraft utiliza esta frase inicial para situar al lector en una falsa zona de seguridad, donde el misterio parece explicable mediante causas sociales o históricas. Al llegar a Innsmouth, el narrador percibe inmediatamente una atmósfera de deterioro físico y moral. Las calles casi desiertas, edificios que se hallan en ruinas, y todo parece detenido en un tiempo enfermo. Sin embargo, lo verdaderamente inquietante no es la pobreza, sino la apariencia de los habitantes, descritos con insistencia en ciertos rasgos físicos comunes: ojos saltones, piel húmeda, labios gruesos, movimientos torpes y una extraña arruga debajo de la oreja. Esta repetición va creando la idea de un aspecto de Innsmouth o pinta de Innsmouth, una deformidad colectiva que no puede explicarse como simple degeneración humana. El horror aquí es progresivo y visual, pero todavía contenido. El narrador observa con repulsión, no con pánico. Cree que se trata de una población degenerada por el aislamiento, el mestizaje o alguna enfermedad hereditaria. De nuevo, la razón intenta imponerse. El punto de inflexión comienza cuando el narrador conversa con Zadok Kallen, un anciano alcohólico que actúa como depositario de la memoria reprimida del pueblo. A través de su relato, Lovecraft introduce la verdadera historia de Innsmouth, los tratos del capitán Obed Mars con unas criaturas marinas conocidas como los Profundos, seres antiguos, no humanos, que habitan en las profundidades del océano a cambio de oro, pesca abundante y prosperidad. Los habitantes de Innsmouth aceptaron un pacto impensable: el mestizaje con esas entidades. Esta revelación transforma por completo la naturaleza del relato. El horror deja de ser social y biológico y se convierte en cósmico. Ya no se trata de una degeneración accidental, sino de una transgresión deliberada de los límites humanos. Los Profundos representan uno de los núcleos más inquietantes del pensamiento Lovecraftiano. La idea de que la humanidad no es una especie cerrada ni privilegiada, sino vulnerable a mezclas, invasiones y disoluciones. Son inmortales, antiguos y ajenos a la moral humana. El mestizaje no solo produce deformidades físicas, sino una transformación gradual e irreversible. Los nacidos de estas uniones parecen humanos durante su juventud, pero con el tiempo
desarrollan la pinta de Innsmouth y finalmente sienten la llamada del mar, abandonando la superficie para unirse definitivamente con su otra familia. Esta idea introduce un terror profundamente existencial. La identidad humana no es estable, sino provisional. Cuando el narrador pasa la noche en Innsmouth, el relato entra en su fase más abiertamente terrorífica. La persecución nocturna por las calles del pueblo, con figuras deformes que se mueven de manera antinatural, marca el momento en que el horror deja de ser intelectual y se vuelve físico. Sin embargo, incluso en esta escena, Lovecraft evita el gore o la violencia, ya que el miedo proviene de la certeza de estar rodeado por algo que imita lo humano sin serlo realmente. Los habitantes de Innsmouth no son monstruos en el sentido tradicional. Son híbridos, umbrales vivientes entre dos órdenes de existencia. La huida del protagonista no es solo una huida por la vida, sino una huida ontológica, una tentativa desesperada de mantenerse dentro de la categoría de humano. Tras escapar y denunciar el caso a la policía, el relato parece ofrecer una resolución tranquilizadora. El gobierno interviene, Innsmouth es clausurada, los profundos son atacados y el peligro parece contenido. Pero Lovecraft subvierte esta expectativa en el tramo final del relato, que constituye uno de los desenlaces más perturbadores de toda su obra. El narrador descubre documentos genealógicos que revelan su propio vínculo con Innsmouth. Poco a poco comprende que él mismo desciende de Obed Mars y de los profundos. Esta revelación destruye cualquier distancia entre el observador y el objeto observado. El horror ya no está ahí fuera, en un pueblo maldito, sino dentro de su propia sangre. La reacción del narrador ante este descubrimiento es lo que convierte el relato en algo verdaderamente inquietante. En lugar de rechazar su herencia con horror absoluto, al igual que hizo su tío, empieza a sentir una atracción creciente hacia el mar y hacia su destino final. El miedo se transforma en aceptación, incluso en deseo. Lovecraft plantea aquí una idea radical. El conocimiento no libera, sino que transforma, y no siempre en un sentido humano. El narrador no es derrotado por los profundos, es absorbido por una verdad más amplia que anula su antigua identidad. El final, en el que planea reunirse con sus parientes submarinos en la ciudad sumergida de Yathan Lei, no es una victoria ni una derrota, sino una disolución del yo. La sombra sobre Innsmouth funciona como una reflexión profunda sobre la fragilidad de la identidad humana, el miedo a la alteridad y a la insignificancia del hombre frente a fuerzas antiguas y ajenas. El verdadero horror no reside en monstruos marinos, sino en la posibilidad de que lo humano sea solo una fase transitoria, un accidente biológico destinado a ser superado o absorbido. Lovecraft no propone un mal consciente, sino un universo indiferente, donde la humanidad no ocupa ningún lugar central. Innsmouth no es una anomalía, es una grieta por la que se filtra una verdad intolerable, y el narrador, al final, no escapa de esa verdad, sino que aprende a aceptarla, aun cuando ello signifique dejar de ser humano.
En La sombra sobre Innsmouth, Lovecraft no solo escribe una historia de horror cósmico, sino que transforma en ficción algunos de los miedos más profundos y personales que marcaron su vida. El relato nace de una combinación de experiencias reales, obsesiones intelectuales y conflictos psicológicos que arrastró desde la infancia. Para comprender plenamente el cuento, es necesario entender que Innsmouth no es solo un pueblo imaginario, sino una proyección simbólica de sus temores sobre la degeneración, la herencia, la identidad y el derrumbe de un orden que él consideraba natural. Uno de los elementos más directos que influyeron en la creación del relato fue la visita de Lovecraft a Newburyport, Massachusetts, un antiguo puerto marítimo que había conocido tiempos de esplendor y que, para cuando él lo visitó, mostraba signos de decadencia económica y arquitectónica. Lovecraft quedó profundamente impresionado por la atmósfera del lugar. Edificios abandonados, calles vacías, una sensación de estancamiento y aislamiento. Este pueblo se convirtió en el modelo físico de Innsmouth. Sin embargo, lo que más perturbó a Lovecraft no fue solo la ruina material, sino la percepción de un espacio fuera del tiempo, como si hubiera quedado desconectado del curso normal de la historia. Esa impresión se traslada directamente al relato, donde Innsmouth parece detenido en una decadencia perpetua. A esta experiencia espacial se suma uno de los rasgos más controvertidos y problemáticos de Lovecraft, su xenofobia y su miedo al mestizaje, profundamente arraigados en su pensamiento. Lovecraft temía la mezcla racial y cultural y veía la inmigración masiva a Estados Unidos, especialmente en ciudades portuarias, como una amenaza a lo que él concebía como una identidad anglosajona pura. En los años en que escribió este relato, Lovecraft había vivido en Nueva York, donde experimentó un choque cultural intenso al convivir con comunidades inmigrantes. Esta experiencia lo llenó de ansiedad, repulsión y sensación de alienación. Innsmouth, con su población degenerada y físicamente distinta, refleja ese miedo a la alteridad y a la pérdida de una identidad homogénea. Los profundos encarnan, en clave monstruosa, esa angustia frente a lo extranjero, lo híbrido y lo que no puede asimilarse a las categorías conocidas. Pero el relato no se limita a proyectar un miedo externo. Uno de los aspectos más reveladores de La sombra sobre Innsmouth es que el horror termina volviéndose interno. Y esto conecta directamente con una vivencia personal crucial de Lovecraft, su descubrimiento tardío de que su genealogía no era tan pura como él creía. Él se sentía profundamente orgulloso de su linaje familiar, al que consideraba aristocrático y anglosajón, pero cuando descubrió que tenía antepasados que no encajaban con ese ideal, experimentó una crisis de identidad. Este impacto se refleja de manera directa en el final del relato, cuando el narrador descubre que él mismo desciende de Innsmouth y de los profundos. El miedo ya no es al otro, sino a uno mismo. Lovecraft transforma su ansiedad genealógica en una revelación monstruosa. La sangre no es garantía de identidad, sino una fuente de horror latente. Otro elemento fundamental es la obsesión que tenía con la degeneración hereditaria y la biología, influida por teorías pseudocientíficas muy populares en su época, como la degeneración racial y la eugenesia. Lovecraft temía que la decadencia no fuera solo moral o cultural, sino inscrita en el cuerpo,
y transmitida de generación en generación. En Innsmouth, esta idea se materializa de forma extrema. Los hijos de humanos y profundos parecen normales al principio, pero inevitablemente se transforman. La degeneración no puede evitarse, solo puede retrasarse. Esta concepción fatalista del cuerpo y de la herencia atraviesa toda la obra de Lovecraft, pero alcanza aquí una de sus expresiones más claras y perturbadoras. También influyó en el relato el miedo constante a la pérdida de la identidad individual, una ansiedad que se agravó tras su matrimonio fallido con Sonia Green y su regreso humillante a Providence. Lovecraft se sentía desplazado, fracasado y cada vez más convencido de que el individuo no tenía control real sobre su destino. Esta sensación se refleja en el narrador de Innsmouth, quien comienza como un observador racional y termina aceptando un destino que lo trasciende y lo anula como individuo. La transformación final no es violenta, sino casi serena, lo cual refleja una de las ideas más inquietantes de Lovecraft, que el horror no siempre se resiste, a veces se acepta. Finalmente, el relato sintetiza la filosofía central del horror Lovecraftiano: el cosmicismo, la idea de que el ser humano no es el centro del universo, ni siquiera una entidad especialmente relevante. Los profundos no son malvados, simplemente existen desde antes que la humanidad y seguirán existiendo después. El miedo surge cuando el protagonista comprende que su identidad humana es contingente, frágil y reemplazable. Esta visión del universo como un lugar indiferente conecta la profunda depresión y el pesimismo vital de Lovecraft, quien veía la vida humana como insignificante frente a la vastedad del tiempo y del cosmos. Así, La sombra sobre Innsmouth no es solo una historia sobre monstruos marinos y pueblos malditos, sino una confesión velada de los miedos más íntimos de su autor. Miedo a la mezcla, a la herencia, a la pérdida de identidad, al fracaso personal y a la irrelevancia del ser humano en un universo hostil e indiferente. El relato resulta tan perturbador precisamente porque el horror no se limita a lo fantástico, sino que nace de conflictos reales que Lovecraft nunca logró resolver y que transformó en literatura para poder enfrentarlos. La sombra sobre Innsmouth nos deja frente a una de las instituciones más inquietantes de la literatura de terror, que el verdadero horror no siempre se manifiesta como una amenaza externa, sino como una revelación íntima e irreversible. Lovecraft no nos invita a temer únicamente a monstruos que acechan en las profundidades del mar o en pueblos olvidados, sino a la fragilidad de aquello que creemos ser. Innsmouth es, en última instancia, un espejo deformante donde la humanidad contempla su posible disolución, no por castigo ni por maldad, sino por simple indiferencia del universo. El narrador no huye del horror, aprende a convivir con él e incluso a desearlo. Y en ese gesto final, Lovecraft nos obliga a reconocer que el conocimiento absoluto no redime, sino que transforma, a que no toda la verdad está hecha para ser soportada por una mente humana. Y quizá, por eso, al cerrar el relato, resuena con fuerza una de las ideas más profundamente Lovecraftianas, que el ser humano es solo un instante efímero entre fuerzas antiguas e incomprensibles, y que bajo la apariencia de normalidad se esconden realidades que aguardan pacientemente el momento de emerger, como si el propio Lovecraft
nos susurrara desde las sombras que el miedo más profundo no nace de lo desconocido, sino de lo que está demasiado cerca de nosotros para poder negarlo. No está muerto lo que yace eternamente, y con los extraños eones, incluso la muerte puede morir. Con esta certeza inquietante nos despedimos de Innsmouth, sabiendo que, en el universo de Lovecraft, ningún lugar está realmente lejos, ninguna herencia está completamente enterrada, y ninguna sombra deja de proyectarse sobre quien se atreve a mirar demasiado hondo en el abismo, porque si miras durante un buen rato un abismo, el abismo te devuelve la mirada. Recordad que si queréis que narre un relato o poema, o queréis mandarme vuestras propias creaciones para narrarlas aquí, no dudéis y escribidme un correo electrónico a relatornoctambulo@gmail.com. No olvidéis pasaros por mi cuenta de iVoox y apoyar para seguir trayendo más contenido grotesco y siniestro. Me despido por ahora. Tened cuidado, no os subáis a un autobús que os lleve a un pueblo desconocido, donde sus gentes os odien por el simple hecho de no ser como ellos. Que tengan una buena noche y unos sueños tenebrosos. Desde Relator Noctámbulo.